Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Voz Alta. Soy Pame Tapia y estoy junto a mi querida Pauli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo capítulo ya, Pame, ¿o no? Sí, el Sí, octavo, que se bienvenidos. titula ¿Quién soy y hacia dónde voy? ¿Quién soy, Pauli? Exactamente. ¿Quién eres? Eh, un ser de luz maravilloso. Sí, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en esta experiencia de vida? Sí, Eh, eso yo creo que es algo que no necesariamente todos nos preguntamos. Yo creo que en algún minuto de la vida sí llega a esas preguntas, pero es típico que uno dice, ¿quién soy? No, no sé, soy mamá o soy, no sé, el rol o el cargo. Y finalmente es súper difícil para algunas personas describir quién es realmente en esencia. Exactamente, es que yo creo que ahí tocaste un punto súper importante, porque lo que somos en realidad es eso. Somos una esencia, una energía, llamémosla espiritual o no, o energética, que tiene una experiencia en este mundo terrenal. Pero no somos en esencia Paulina o Pamela. Somos el rol que estamos ocupando hoy día es de Pamela y Paulina. Pero en realidad somos mucho más que eso, somos la suma de muchas cosas. A mí me gusta como lo explicaba Felipe, ¿te acuerdas que decía que éramos una esencia, éramos un ser esencial que veníamos a experimentar a esta tierra una vivencia y para eso ocupábamos un vehículo, que es este cuerpo físico, y la mente, que es el ego, para poder como entender las creencias de este plano de existencia. Mira, no me acordaba de eso. Me acuerdo un montón de otras cosas, menos de eso. Es que a lo mejor no lo dijo él y ya a mí me quedó. No, sí, sí, creo que sí. O tal vez me lo dijo a mí en una sesión particular. No sé, pero a Ah, mí me hace mucho sentido eso, porque claro, él no es el único que lo plantea en realidad, que somos un ser esencial. Si eso lo plantea, para no decir, más, como desde la psicología, más pragmática, para no decir que somos alma o espíritu. Así que como para que llegue a todos, somos un ser esencial o un ser espiritual que estamos viviendo una experiencia terrenal. Eso es lo que somos en esencia, para mí. Y sí. la suma de muchas cosas que conforman a este ser esencial. Sí, y una suma de experiencia y que finalmente las mismas experiencias, situaciones de vida y todo lo que tenemos detrás, porque de repente lo mismo que nos sucede en la infancia o la forma en que nos criaron o lo que vimos mientras íbamos creciendo, van a marcar muchísimo quiénes somos hoy en día, nuestra personalidad, el cómo Sí, enfrentamos la vida, el cómo vemos el mundo. por supuesto que sí. A mí me gusta cómo le explica el Theta Healing. Así que es una técnica de sanación que yo ocupo mucho en mis terapias y lo explica de esta forma. Nosotros, bueno, que está este ser esencial, obviamente que energético, pero que se conforma de 4 niveles de creencia. Y ese sistema de creencias, o más bien se conforma de un sistema de creencias, o este sistema de creencias está creando esta realidad. Y este sistema de creencias se conforma en 4 niveles. Uno es el nivel de creencia fundamental, que sería todas nuestras experiencias de esta vida. Lo que aprendimos desde que nacimos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros, y lo que vamos aprendiendo en base a nuestra propia experiencia. El otro nivel de creencia es el genético, todo lo que heredamos de nuestros ancestros, todo lo que heredamos de nuestro clan familiar. El otro nivel de creencia es el histórico, que son todas las creencias que están en la conciencia colectiva, todo lo que aprendimos de nuestro entorno, de la cultura, del país en que nacemos y todo eso. Y el cuarto nivel de creencia es el álmico, que tiene que ver con todas nuestras vidas pasadas, en otros planos de existencia futuras, si es que vamos y venimos, que eso no se sabe, aunque por experiencia personal yo he visto vidas futuras, en todo caso, en sesiones. Entonces sí, me hace sentido. Y esos 4 niveles de creencia formarían entonces lo que es nuestro sistema de creencia base, que finalmente es cómo vamos a vivir y hacia dónde vamos a ir en base a ese sistema de creencia. Y me gusta porque em, lo une en 4 niveles y ahí uno puede ir buscando entonces distintos orígenes, porque además
que hay mucho de eso, del nivel de creencia o mucho de lo que vivimos que no está consciente. Entonces, por ejemplo, el alma no recuerda todas las vidas que ha tenido porque sería un caos, ¿te imagináis? Apenas podemos lidiar Con la de esta. con esta vida, exacto. Imagínate lo que sería recordar todas las vidas. Además que experiencias traumáticas que también se guardan, pues no solo cosas bonitas. Entonces no podríamos a lo mejor lidiar sabiendo que fuimos asesinos en el pasado y hoy día andamos así campantes felices por la vida. Entonces, no lo recordamos, pero está en el inconsciente y a veces igual se gatilla con el propósito de que sea resuelto o sanado. Exacto, o sea, de hecho por eso nacemos en clanes y yo siempre lo explico de esta forma. Imagínense una película donde tú eres la protagonista o el protagonista y siempre te vas a relacionar con los personajes principales más los extras, pero en algún minuto de esa película donde va circulando una serie de historias y situaciones, ¿qué sucede? Que en algún minuto aparece el antagonista, esa persona que es el malo, el más malo de los malos que incluso es capaz de ganarse el Oscar, ¿ya? Entonces, si eso lo llevamos a la vida, digámoslo así, real, ya Cotidiana. no sabemos si esto es real o no, ¿ah? Bueno, exacto, sí. Vamos a asumir. Le vamos a poner Pero que es como la vida cotidiana y real. es eso, O gracias, Paule. tangible, o la vida más tangible, Eso es quizás. la vida cotidiana terrenal. ¿Qué pasa? Que si yo soy la protagonista de esta película, yo vengo, como dijo la Pauli, con una serie de experiencias que mi alma ya decidió venir a transitar. Entonces es como si yo escogiera los ramos de la universidad y yo dijera, ya voy a tomar, no sé, cálculo uno, cálculo 2, geometría, no sé qué, listo. Estos son los ramos que yo voy a cursar, las asignaturas que yo quiero cursar. Eso es lo mismo que nuestra alma dice, estas son las experiencias que yo vengo a transitar. Y esas experiencias traen un aprendizaje, por supuesto, que me va a hacer crecer y evolucionar, pero ¿quién me hace vivir esas experiencias? Mi entorno cercano, es decir, los personajes principales, los extras, y cuando yo ya dejo de ver las señales, aparece este antagonista, ¿ya? Este rol o este papel de la persona que me la hace de cuadrito, esta persona que quizás me tiene mala, me tiene envidia, me maltrata, me pisotea, me trata mal, etcétera, etcétera, dependiendo de la experiencia que yo vine a transitar. Y finalmente aparece este antagonista, pero es perfecto para lo que yo necesito transitar y aprender. Entonces, cuando yo entiendo la vida y desde esa perspectiva, que el otro no me hace nada, o sea, no es que el otro me tenga mala, no es que el otro tenga algo en contra mío, no es que la vida esté en mi contra, sino más bien a través de este grupo de almas que nacen en clanes, donde papá cumple un rol, mamá también, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y así sucesivamente las personas que se van cruzando en tu vida, cada una juega un rol dentro de esta película, pero en algún minuto te vas a topar con el antagonista y el papel de ese antagonista es ser el personaje más malo de tu historia. Pero ¿cuál es la finalidad? Que tú tengas el mayor aprendizaje en este transitar. Claro, que vamos evolucionando finalmente, limpiando impurezas, como dice el doctor Manuel Sanz, para poder encontrar finalmente la iluminación total. Aún así, esta teoría tiene como hartos detractores a veces, aunque a mí me hace sentido, yo creo en ella. Y sabes que hay un cuento que aparece en el libro en Conversaciones con Dios, el libro uno de Neil Donald Walsh, que se llama La pequeña alma y el sol. Y es un cuento súper bonito que explica lo mismo que estabas explicando tú. Mm. Eh, Neil Donald Walsh, que es el escritor de estos libros, él dice que canalizó toda esta información directamente de esta fuente divina. Y, y el cuento explica que hay una pequeña almita que está, no sé, supongamos en este plano de existencia más elevado, donde están todas las almas en su origen, y le pregunta a Dios o a esta energía creadora, ¿quién es esta almita? Y él le responde, tú eres la luz. Y ella le dice, estando en medio de toda la luz, ¿cómo voy a saber que soy la luz si estoy en medio de la luz? Le dice entonces Dios en este cuento. Entonces andas a experimentar lo que no es la luz para que sepas quién eres. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le dice la almita. Y ahí él le explica que vaya a la tierra a experimentar ciertas cosas para que entienda que no es la luz,
para que experimente qué no es la luz, para que ella se reconozca a sí misma. Bueno, no les voy a contar el cuento, pero ahí explica él cómo las almas se van poniendo de acuerdo para vivir experiencia y cómo aquel que parecería tu victimario, porque hay una frase súper bonita, donde ella dice, ¿cómo voy a conocer la luz? Y se empiezan a juntar otras almitas. Entonces hay un alma que le dice, yo te voy a ayudar a conocer lo que no es la luz, que es la oscuridad, para que te conozcas a ti misma. Y ella le dice, ¿cómo? Voy a hacer que pases por situaciones para que tú puedas saber, entonces reconocerte, o saber perdonar, o saber la de la compasión. Y lo único que te voy a pedir, le dice esta alma, es que cuando nos encontremos en ese lugar, no te olvides de quién soy, porque lo vamos a olvidar. Es súper bonito. O sea, ya se Mm. los mega resumí, pero se los recomiendo a todos. Se llama La pequeña alma y el sol. Lo vamos a buscar para leerlo. Yo Sí, conocía una historia, yo había escuchado algo, no sé de dónde, no lo mismo, algo muy similar, pero que tiene el mismo trasfondo. Claro, yo lo cuento como una película porque es lo que a mí me hace sentido, porque a mí me encanta ver películas además, entonces como la manera gráfica que yo tengo de claro. entender todo esto que pasa. em, pero me acordé de dos películas que si bien tienen otro enfoque, el trasfondo es un poco lo mismo, que es, por ejemplo, Nuestro Hogar o No Solar, que es una película de Chico Javier, Ay, que él canalizaba lo que pasaba en el otro plano, y también ahí las almas se ponían de acuerdo para decir, no, yo ahora voy a bajar a la tierra, yo voy a ser la mamá porque ella necesita que la guíen en ciertas cosas. Y también esas almas se ponían de acuerdo para poder venir a la tierra. Una vez yo tuve un sueño antes de esa película que me mostraban, bueno, tampoco voy a ahondar para no latearlos, pero también me mostraban un poco esto y yo así como, ya, ¿y esto qué onda? Y a la semana después llega esa película a mi vida y fue como, esto es lo que yo vi, dije yo, entonces no era un sueño, decía yo, y fue muy heavy. Y hay otra película que habla un poco esto de las almas también y de quién soy y qué pasa cuando antes de venir y todo lo demás, es la película Soul, que es Alma, que es una ay, película para sí. niños que es muy bonita, pero que en el fondo muestra también porque esa almita tampoco se encontraba, tampoco sabía quién era, sentía casi como que no pertenecía. Y finalmente empieza a encontrar ese valor o se empieza a encontrar a sí mismo Ujú. y empieza a despertarse esa chispa divina que finalmente es lo que todos venimos a hacer también y creo que se nos olvida porque tendemos a externalizarla. Entonces, Claro. y bueno, y en este plan, ¿cierto?, de encontrarse como grupo de almas, sabes que cada vez me hace más sentido esa teoría a mí, por lo que he visto a través de, por ejemplo, los mismos alumnos del diplomado. Una vez me contaron una historia que yo quedé como wow y que la fui enlazando con todas estas cosas. Em, por ejemplo, un alumno una vez me dice, ¿sabes qué, Pam? Estábamos viendo numerología tántrica, estábamos viendo el tema del propósito, de las vidas pasadas, como que nos habíamos metido en toda esa onda. Y yo siempre les cuento que JP, que él es terapeuta de regresión a vidas pasadas, él siempre hace casos de estudio. Entonces, ¿en qué consisten esos casos de estudio? Que la persona, o sea, él no les cobra la sesión, pero la persona cede los derechos de toda la información para a modo de estudio. Entonces, los cruzamos, yo los reviso con numerología, vamos viendo patrones de comportamiento, él analiza casos, ve si esa persona cumple, no sé, pues tiene el mismo patrón de la otra, de acuerdo al caso que está estudiando, si es que el origen es el mismo, y vamos sacando mucha información de ahí. Entonces, también calzaba todo lo mismo, y esta alumna me dice, Pame, ¿sabes que mi hija un día conversando me dice, es que mamá, yo me acuerdo antes de venir acá? Y la mamá le dice, ¿cómo? Y le dice, sí, pues le dice porque nosotros estábamos esperando, estaba yo, habían más niños que estábamos esperando, estaban todos buscando a su mamá y a su papá. Ya, le dice la mamá, ¿y qué hacían? No, ahí esperábamos y nos mirábamos. Y yo miraba y decía, no, esa no es mi mamá, no, tampoco. Y de repente dije, ella es. Y me dice, y creo que la hija le dice, y aquí estoy, pues, le dijo, así que yo te escogí a ti. Y la mamá quedó, me dice, Pame, yo quedé sin palabras, no sabía qué responderle. Y Claro. ese discurso lo he escuchado en muchísimos niños. Sí, sí, mucho. Porque yo creo que es así también. A mí me hace mucho sentido que nosotros elijamos a nuestra familia. También yo siento que de alguna manera tampoco es tan inesperado para nuestros padres. Yo creo que de alguna manera ellos también em,
aceptan este acuerdo, Yo también aunque sea creo eso. inconsciente, sí, Sí. sí. Así que, pero me hace sentido Soul, nuestro hogar, bueno, este cuento de la pequeña alma y el sol, porque como tantas personas van a canalizar la misma información. Y porque a mí también me hace sentido, mucho sentido. Viste, ya Así somos que, ¿qué varios. somos? Claro, somos varios. En conclusión, somos un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y una Exactamente. de tantas miles, además. Sí, Y sobre todo. quizás en cuanto, claro, y quizás en cuanto a otros planos de existencia. O sea, yo creo que también hemos tenido experiencias eh, en otros mundos. Yo cuando he hecho registro acáchico, he canalizado experiencias de otras personas en otros mundos, que yo lo veo muy extraño, para mí es muy raro. Y también he canalizado como elementales. Esto es muy loco, capaz me van a decir que estoy loca y todo, pero voy a contar un caso así, rapidito, rapidito, rapidito. Llega una chica a mi consulta y quería un registro acá, chico, ok. Y yo cerraba los ojitos para canalizar y veía hadas, hadas, muchas hadas, haditas. Yo volvía así hacia mi mente, ya, volvía. Por favor, y veía hadas, hadas. Y toda una historia, esta empecé a ver. Entonces yo decía, uy, ¿cómo le digo a esta persona que trabaja en el área de la salud como más científica más encima? Ah, qué ves hadas. Yo decía, ¿cómo le digo? Es que estoy viendo puras hadas, ¿qué onda? Así como, ya, dije yo, pero en mi experiencia he aprendido que uno tiene que decir nomás lo que te llega. Y yo después le vamos a encontrar el sentido a esta cuestión. ¿Qué sabes? Que veo haditas. Y ella me dice, no te puedo creer. Y le digo, sí, ¿por qué? Y me empieza a mostrar tatuajes de hadas. Me dice que en su pieza, en su casa, tiene llenos de colgantes de hadas, que le atraen mucho las hadas y que tiene una conexión sí, muy profunda con ellas. Wow. Y empecé a contarle lo que yo estaba viendo y, y claro, ella se conectó emocionalmente, se puso a llorar y todo. Así que yo dije, bueno, será. Será, en mí, mientras yo estaba haciendo la sesión, obviamente con todo el amor del mundo, igual para mí esto era como fantasía, ¿cachai? Pero yo decía, sí, a ella le está haciendo sentido. Es lo único que yo estoy viendo en este momento, entonces tengo que hacerlo. Y hicimos una sesión súper bonita, donde a ella le hizo todo el sentido del mundo. Es que de eso Así se que trata, segura, pues, como dices tú, finalmente claro, siempre baja la información que es para la otra persona, para uno puede ser que no tenga nada de sentido, así como de repente, por ejemplo, estoy en una sesión y de repente me muestran una película, yo digo, y siempre me muestran como historias de películas porque yo, nuevamente, me encantan las películas, entonces es muy eres una, gráfico ¿cómo para se mí. llaman los adictos a las películas? Perdón, Hoy, no sé, cinéfilos o no, Sí nada que ver. parece, sí, creo que sí. Sí. Entonces, Acá tenemos una. sí, de repente, no sé, estoy en una sesión y le digo, mira, no tengo idea por qué te tengo que hablar de esta película. ¡Ah! Me dice, me encanta y no sé qué, y le digo, ya, y te tengo que hablar de esta parte de la película. Y me dice, me hace todo el sentido con lo que me estáis hablando. Entonces, claro, quizás a mí en ese minuto no me hace sentido, pero a la persona sí. Entonces yo también he aprendido con el tiempo a que si llega algo, que si te muestran algo, hay que decirlo nomás. Y eso que estabas Claro. contando de los elementales, Pauli, no es tan loco. Ah, o quizás van a creer que yo también estoy loca. No. No sé si. Claro, sí, yo creo que, Yo creo que lo más sí, o sea, probable es la segunda opción, pero ya no importa. yo ya no lo encuentro loco, o sea, para nada. Lo que pasa es que, No. bueno, tú conociste a un terapeuta allá en Santiago que él trabajaba mucho con los chamanes, no sé si te acuerdas, con los Sí, druidas pues y tal. perfectamente. Ya, pues bueno, tú sabes que yo participé, estuve muchos años practicando con él y viviendo su filosofía y haciendo, bueno, rituales, conectándome con la tierra y haciendo un montón de cosas. Bueno, ellos se conectan mucho con los elementales, ¿ya? Y para mí también al principio era como, ya, como esta cosa, era muy fantasía, muy mágico, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que sí existía, de que sí era posible y de que cuando tú te conectas con un elemental, que en el fondo es el espíritu de esa planta, de esa flor o de ese árbol, no te conectas solo con ese árbol o con esa flor, te conectas con el espíritu, el alma de Todo, todas las flores que están en el planeta y es muy heavy. O sea, si te puedo contar una historia, esto como paréntesis, muy chiquitito, que a mí me dejó plop, porque en ese entonces recién estaba como, ya, será esta cuestión. ¿Y qué pasó? Que teníamos que hacer un ritual, teníamos que pedirle
teníamos que sacar ciertos elementos de la tierra, ciertos árboles, tenía que contener ciertos elementos y cada uno escogía qué elementos iba a contener. Y ya, pues, y se me ocurre, dije, ah, en la casa hay rosas, dije, ya, lo voy a hacer con pétalos de rosa, voy a ocupar aquí, aquí, allá, no sé, listo, me armé todo el tema y voy en la noche a sacarle un pétalo a la rosa y le trato de hacer así al pétalo y no salía. Y lo intentaba sacar y era como que más apretaba, era como cuando alguien te tira para abajo algo y como que tú tratáis de forcejear, Te resistí. se resistía, te juro. Y yo como, no puede estar pasando así. Y yo miraba, yo decía, estoy sola, ¿qué onda? Ya, voy a intentar con otro. Tampoco. Y yo así como, ya, dije yo, y después dije, ya, o sea, tengo que hacerlo de otra forma. Y ahí me acordé que, claro, que uno tenía que pedirle permiso, tenía que conectarse primero con el elemental y no sé qué. Sí. Entonces fue como, ok, hago mi ritual, hago mi conexión, me conecto con el elemental, porque nosotros nos enseñaban los nombres de los elementales para poder conectarnos con ellos. Me conecto con el elemental de la rosa y le pido una rosa y le explico para qué necesitaba esos pétalos. Pauli, te juro, no me vas a creer lo que me pasó. Sí, te creo, te La, creo. No lo dudo. la rama que estaba como más hacia el centro, ni siquiera de donde yo estaba sacando acá, la rama del centro hace esto y ¡tum! Cae la Y cae. rama, es como que se desliza, se suelta de las otras ramas y yo veo venir la rama hacia acá, pongo la mano y se le desprenden, no recuerdo si eran 2 o 3 pétalos y luego la rama vuelve otra vez y yo quedé plop. Hasta el día de hoy me Claro, acuerdo y fue como, dijo, wow. wow, sí, Sí, te pero no lo juro. pongo en duda, Pame, yo te creo absolutamente, porque obvio si son seres vivos, miren esta plantita hermosa, yo la hablo todo el día, la beso, miren cómo está de bella, llegó así con 2 ramitas, y Mm. así todas mis plantitas, y así todos los seres vivos en realidad, que tienen vida, tienen alma. A lo mejor no tienen una conciencia como la que tenemos nosotros, pero sí tienen vida, o tienen una conciencia. Así que sí, de todas maneras. Entonces, bueno, todas esas historias que le hemos ido contando, que si bien puede sonar como que nos estamos desviando mucho del capítulo de hoy, pero ¿Tú en realidad creí? ¿Otra todo, vez? otra vez, poquitito. No, Bueno, pero pero es que final, tiene que es ver. que eso te iba a decir, finalmente todo tiene que ver porque está todo unido. Sí, Porque en el fondo cuando nosotros exacto. vamos entendiendo que somos energía, que somos seres que estamos conectados o interconectados, así como la película Ujú. Avatar, ¿ya? También, De otra estos película personajes quizá. azules, ¿cierto? Las raíces, todos tenían una conexión por abajo, ¿ya? Sí, po. Bueno, y así les podría contar otras historias también de cosas que he visto con respecto a lo que pasa con el nivel energético. Hay estudios que incluso cuando muestran una hoja, cortan la hoja. A nivel microscópico, a nivel de energía, no sé con qué instrumento lo miden, se ve la energía igual, a pesar de que La se energía, cortó sí. esa hoja, y así un sinfín de Y, cosas. Entonces, y todo, también, todo lleva a que ay, somos perdona, energía al final. No, dale nomás. exactamente. Oye, y en San Pedro de Atacama hay 2 hombres, 2 chicos que inventaron un sistema de sonido donde puedes escuchar a las ¡Ay, plantas. Y las sí! plantitas ¡Genial! tienen sonido. Claro, nuestro oído no lo puede percibir, pero ellas se comunican. Cuando están tristes, cuando están felices, tienen una vibración distinta y esa vibración tiene un sonido, como el agua. Sí, sí lo he Así que escuchado, es imagínate, también nos maravilloso. hablan. ¿Cómo no lo voy a besar? Entonces, finalmente, todo se traduce a que somos energía. Exactamente, y como estamos hablando en el capítulo de quién soy, somos todo eso también. O sea, yo no puedo decir que soy Paulina solamente, porque he tenido tanta experiencia en tantos planos de existencia, en este mismo mundo, que somos energía, somos la suma de todas esas experiencias de vida y también somos la conexión con los demás, porque tampoco estamos em, desconectados de lo demás. Entonces al final yo siento que somos esta energía que proviene de una fuente de energía, que todo proviene de esa fuente de energía y que al final tú, yo, mi familia, mis amigos, esta plantita y no sé, los perritos, los animalitos somos solo una energía, somos todo una sola cosa que nuestra mente no es capaz de procesar. No, la mente no puede entenderlo, no puede entender que tú y yo seamos lo mismo.
La exacto, mente nos hace creer que tú y yo no somos lo mismo y que estamos separados, pero no, no estamos separados, somos exacto. lo mismo. Exacto, la mente tiende a decir esto es para acá, esto otro me sirve para esto otro me sirve para acá, Es pero operativa. pero claro, pero finalmente es todo uno, estamos todos unidos, así como las raíces de las plantas, así como la energía, así como los elementales de las plantas, o sea, todo lo que en el fondo hemos ido Exacto. hablando se traduce en que somos uno, pero claro, nuestra conciencia humana no nos permite entender que eso es así. Pero sí lo que nosotros podemos entender quizás como mente humana para partir y desde ahí seguir creciendo es ir a entender cómo yo puedo mirar a este otro, a este antagonista o a este personaje que quizá no me la está haciendo tan fácil. Cuando yo entiendo las experiencias que vine a transitar, cuando entiendo qué aprendizajes tengo que aprender, valga la redundancia, qué Dale, aprendizajes dale, dale. traigo, cuando yo empiezo a entender eso, entiendo que el otro está jugando solamente un papel, así como la historia de la almita, me vino a recordar que esa persona me iba a venir a mostrar eso en ese instante. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando yo Claro. no me estoy amando, la vida dice, perfecto, recuerda que tú viniste a amarte, porque escogiste ese ramo en esta vida, en esta encarnación. Exacto. Entonces tú dices, ok, ¿cómo me amo? Y la vida te dice, fácil, amándote. ¿Y qué pasa? Que uno dice, ya, pero no sé cómo hacer eso. Entonces aparece el primer personaje en la película, ¿cierto? El extra, la persona ahí que El pasó, que está extra. de Ujú. paso y que te vino a hacer un par de movimientos y tú no aprendiste a amarte. Entonces la persona dice, ok, listo, nos vamos hasta nos vemos hasta la próxima. Claro. Sigue sin Y eso, amarse claro. y Ya, viene, dale, termina la idea. ya, y viene otra persona más ya un poquito más fuerte, un poquito más evidente y que te viene a hacer notar, a recordarte y que empieza a ser generalmente, ya deja de ser tan amoroso la siguiente persona porque la primera señal fue muy sutil, la siguiente es un poquito más fuerte, pero ya llega un punto en que si obviaste todas esas señales, va a venir un personaje que quizás no va a ser tan amoroso y que quizás te va a levantar la voz, quizás te va a pasar a llevar, quizás no va a ser tan amable y tú vas a decir, pero ¿qué onda si yo no le he hecho nada a esta persona? Pero cuando uno entiende desde la conciencia que el otro solamente me vino a recordar lo que mi alma sabe, lo que mi alma dijo que venía a experimentar, entonces yo dejo de mirar al otro como el malo y digo, ah, mira, lo que está haciendo es que quieren que yo saque la voz, es que quieren que yo me defienda, es que quiere que yo ponga límites, es que quiere que me ame. Y si eso no Claro. sucede, bueno, empiezan a mandar, ¿cierto? Cada vez más personajes hasta que llega el antagonista. Ese que ya quizás te maltrata verbalmente, psicológicamente y hasta físicamente. Pero ¿cuál es la idea? Que tú puedas sacar ese carácter, esa voz, pongas límites y te ames. Y cuando tú logras eso, en tu entorno algo se mueve. O la persona cambia o la persona se va de tu vida y pasan cosas mágicas. Yo les podría contar un montón de Claro. historias, pero todo se mueve. Claro, y que hay que entender que eso no significa justificar al otro que te está haciendo algo. Porque yo subí un short a TikTok donde estaba hablando de esto parecido, Pame, y hubo un comentario que TikTok lo bloqueó, porque era ácido el comentario y no lo he contestado, pero mira, lo voy a hacer, lo voy a buscar porque quedó acá. Bueno, no sé qué puso la chica, que obviamente está en contra de esto, porque habla de que cómo, más o menos que cómo vamos a justificar a las víctimas de agresiones y de cosas así, y que la vida no era así, qué estúpido que tu video me puso. Y TikTok me preguntó si yo lo quería como publicar o no, como que lo restringió. Yo creo que porque ocupó la palabra estúpido la chica. Entonces, em, yo no le he contestado ni nada, pero sería bueno ahora como aclarar que no es justificar al otro y decirle, no, sí, yo te voy a permitir entonces que me sigas haciendo daño. No, es todo lo contrario. Es para que aprendas a poner límites. No es para decirle a esa persona, sigue maltratándome. No, yo Exacto, hasta aquí, ya no te permito más maltratarme. Es para eso y no al revés, que no se entienda que no se malentienda, como que en el fondo sí, quédate en esa relación, claro, total es parte permite de que tu te peguen, que experiencia, te traten mal, permítelo. sí, no importa.
Claro, y permítelo. No, no, es todo lo contrario. No, no lo permitas más, pon límite. De esto no se trata la vida, no se trata de maltratar, no se trata de amarnos cada día más. Entonces, cuando tú tomas esa conciencia y dices no a esa acción, como dice la PAME, todo se va a mover. ¿Por qué? Porque si estabas atrayendo el maltrato de cierta manera, por experiencia, por lo que sea que tengas que aprender o por lo que sea que tengas que aportar también al entorno, entonces ese maltrato deja de atraerse. Tú dices, ya no, ya lo entendí y aprendí que esto no es saludable, o esto aprendí que ya no quiero esto, o aprendí que yo tampoco quiero tratar así a un otro. Entonces, como pusiste límite, la vida te dice, ok, te lo dejamos de mandar. Y Exacto, cambia todo en tu entorno y te empiezas a conectar con otras energías. Pero eso también es parte de quién eres. Tampoco puedes exacto. obviarlo. Y no significa justificar al que anda maltratando por ahí o al que anda violentando a las personas. No, todo lo contrario. O sea, quisiéramos vivir en un mundo mucho mejor. Al menos yo sé que la PAME y muchos de nosotros, pero poniendo la atención en eso no lo vamos a cambiar el mundo. Pero si yo cambio y lo dejo de permitir, les voy a enseñar a lo mejor a los niños más pequeños que están en mi entorno no hacerlo. Y así vamos generando una onda de energía distinta que va a cambiar el mundo. Exacto, finalmente es el granito de arena que cada uno pone en su entorno. Y si yo pongo mi granito de Claro. arena en mi entorno, la Pauli en el suyo, tú en el tuyo, Ujú. y así sucesivamente, igual que los elementales o el espíritu de las plantas o las raíces de los árboles, se empiezan a conectar y todos empezamos a vibrar en la misma frecuencia y eso que hace que la energía o la vibración del planeta también aumente. Y eso hace que Claro que nuestras sí. descendencias también vengan con otra conciencia, empiezan a Exacto. liberar otro tipo de patrones y finalmente todas las almas siguen creciendo y evolucionando. O Claro, sea, por porque si ejemplo, yo así como tengo, o cada... sea, te puedo contar una historia, Pauli, algo que me pasó hace años atrás con la PAME de antes. Si quieres que la cuente, ¿no? Ah, ya, no, no estaba en vivo, pucha. Ya Ya, algún día, algún día, algún día. Ya dale, Pame, sí, yo quiero escucharla. ya, mira, para hacerlo súper corto, porque tengo un montón de historia, ¿ya? Porque, como siempre digo, yo he sido mi propia conejilla de Indias, porque al principio, cuando empecé a entender todas estas cosas, era como, ya, pero ¿será tan así? Porque en mi entorno cercano nadie sabía de estos temas antiguamente, o sea, hace 15, 20 años atrás era todo mucho más oculto, no existía algo como formal donde te pudieras ir a formarte en estas artes místicas, era todo muy, muy oculto. No, Entonces, pues Pame, sí nos bloquearon. Así que, ¿cómo? Ay, Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que yo llegué a un trabajo, yo era muy tímida, bueno, yo le hemos contado en otros capítulos que tenía problemas de autoestima, de comunicación, de expresar, de sacar la voz y todo. Y bueno, llego a una empresa muy tímida y qué sé yo, y me encuentro con bueno, con varios personajes que pasaron en mi vida en esa misma empresa que me maltrataban. O sea, me trataban mal, no físicamente, pero sí eran muy toscos para hablar. Yo sentía que no me respetaban tanto, hablaban, las cosas no las pedía, por ejemplo, por favor. Y ya yo al principio, bueno, recién llegada, nuevita, no cachando ni una, era como ya, ok, ahí permitiendo, ya, ok, porque ellos tenían cargos más altos, entonces yo ahí, ok, ok, ningún problema. Pero algo dentro de mí era como, no, Pame, no lo puedes permitir. Y era como, no, pero ¿cómo decía yo? Y no sé qué. Y esa lucha interna de quiero sacar la voz, pero al mismo tiempo, si saco la voz, puede ser que entre en problemas, porque yo venía llegando recién. Bueno, llega un punto, voy a contar el caso como más ejemplar, porque desde ahí que siento que se marca mucho el aprendizaje de todas estas cosas. Lo fui probando con distintas personas y algo cambiaba, algo pasaba, que la otra persona me veía diferente después. El punto más notable era que después no solo lo veía yo, lo veía mi entorno y me decía, Pame, ¿qué hiciste? Y yo, ¿por qué? ¿Te diste cuenta de tal y tal cosa? ¿Te diste cuenta que esta otra persona aquí ya no te trata igual? Y yo era como, esto funciona. Y no es solo mío, lo ve el entorno. Y yo era como, ok, tengo que seguir experimentando. Y bueno, y llega un gerente, llevaba años en esa empresa, yo ya un par de meses nomás, y era de estos como guasos brutos. Ya no voy a dar nombres ni nada, pero era de estos personajes ah, así pucha, Pame, como... ah. era de estos La personajes kombucha, cuenta la así... kombucha bien, pues, Pame. Claro. bueno, se llamaba...
No, y No, llega no es importante, la verdad. a tirarme los documentos al escritorio y me dice, "Ta", sí, ni siquiera saludar, nada, así como patrón de fondo, así como yo mando acá. Él no era mi jefe directo, aclaremos, no le rendía cuentas a él y él así como, "Ta", los documentos al escritorio y me dice, hazme no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, claro, había permitido eso un montón de veces hasta que algo en mi interior me dijo, no, Pame, tú no debes permitir esto. Saco la voz y lo freno en seco. Muy respetuosamente, pero le digo, tú no me Claro. tratas así. Y yo tuteándolo más encima, y era un gerente así muy alto y todo el cuento. eh, no tengo ningún problema en ayudarte, pero tú a mí me respetas. No te voy a permitir que me vuelvas a Bien. hablar así, en ese tono, y no sé qué. Y yo, ta, 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 ta. O sea, yo no me reconocí en ese minuto. Yo jamás había sacado la voz, jamás había peleado con nadie, no había entrado en conflictos con ninguna persona. Y el gerente quedó, no hallaba qué decir, qué hacer, y me dijo, me los llevo. No, no te preocupes, déjamelos acá, cuando los tenga listos te aviso. Y todos quedaron, o sea, los que me escucharon acá, mi otra Claro, como compañero, qué otra onda. jefatura y todo, quedaron así. Y al rato después me dicen, Pame, te llama tu jefe. Y yo, y mi jefe era el Te gerente general despide. de esa empresa. Y yo dije, hasta aquí llegué. Y yo dije, bueno, asumir, contar la verdad nomás. Dije, bueno, si me tengo que ir, me iré nomás, po. Pero al final algo dentro de mí sabía que yo había hecho lo correcto. Y Claro. bueno, voy a la oficina con mi jefe, me dice, bueno, supe lo que sucedió y no sé qué, y bueno, le cuento la versión, le cuento lo que había sucedido, y me dice, te felicito. Y me da la mano y me dice, bueno, yo no lo puedo echar, él es un muy buen trabajador, sabemos que tiene estos tipos de conflictos, no sé qué, pero nadie nunca le había parado los carros a él. Dijo, así que, súper bien, pues dijo, vuelve a trabajar, te felicito, cualquier cosa me avisáis. Y yo quedé, Mira, ¿y tú? pero para adentro. Wow. Y ahí Y eso entendí cambió toda la dinámica, me imagino que de todo, de incluso de toda la todo, empresa. de Mm. todo, te juro, porque sabes que después él llegaba y entraba y me decía, Pamelita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Le decía yo, no, acá, yo le decía, ¿necesitáis algo? Sí, pucha, quiero, no sé qué, no te preocupes, yo te lo hago. Yo lo hago acá, déjame los documentos, te aviso cualquier cosa ya. Y a las otras chicas que trabajaban ahí le decía, hola, y se iba. Y yo me empecé a dar cuenta que conmigo era distinto. Y yo dije, algo cambió a raíz del movimiento interno que yo hice. ¿Ya? Y Claro, con esto, para que no se malentienda, tampoco quiero decir que hay que gritonear a todos los gerentes de la vida ni maltratar a las otras personas, porque ese fue mi aprendizaje. Ya yo llevaba claro. permitiendo muchas injusticias que me pasaran a llevar, que me pisotearan, y llega un personaje, que en este caso él se prestó como ese antagonista, Ujú. que tuvo que hacer un papel muy malo para que yo aprendiera a sacar la voz, por ejemplo, a poner Claro. límites. Porque eso también habla de amor propio, algo que yo venía a Sí, aprender, pues totalmente. ¿ya? Entonces, cada experiencia nos muestra. Y si yo lo hubiera visto en ese minuto como, ay, qué malo este hombre, pobrecita de mí, oh, si yo no le he hecho nada mal a nadie, pero logré verlo de otra forma porque yo ya venía trabajando con todos estos temas, entonces entendí que ese era un aprendizaje para mí y que gracias a que él me lo mostró pude avanzar. Y desde ahí nunca más dejé que nadie me pusiera el pie encima. Siempre con respeto, muy buena onda, la gente me adoraba, Claro. me quería, me llevaba hasta regalos, me acuerdo en esa empresa. Pero fue a raíz de eso, de que me hice respetar, cosa que habían pasado muchísimos años en que nunca lo había hecho. Claro. Ahí aprendiste, desbloqueaste un área de tu vida que estaba estancada, seguramente. Exacto, ¿y sabes cómo en qué lo descubrí? Con la numerología. Ay, sí, te lo iba a decir, pero quería que lo dijeras tú. Sí, claro, porque uno se Sí, conoce, pues se va conociendo súper bien. Ujú. claro. Entonces entendí que Sí, mi 2, por ejemplo, porque yo soy de febrero, mi 2 venía a experimentar eso, mi 2 venía a aprender eso y por lo tanto iba a vivir experiencias relacionadas al amor propio. Entonces tenía dos opciones. O seguía permitiendo, ¿ya? Lo cual no es el camino, o hacía algo para remediarlo y aprendí a amarme. ¿Para qué? Para que mi entorno se moviera y cambiara. claro. De eso se trata al final. El cambio siempre es interno, siempre Exacto. comienza acá, no comienza afuera. Si no, vamos a quedarnos estancados sin aprender y seguramente esta alma se va a ir a otro plano de existencia, va a volver a repetir lo mismo y va a volver a repetir lo mismo y al final te vas a quedar atrapada en un círculo.
el samsara, Ujú, la rueda del como le llaman samsara. los budistas. Claro, pero en el fondo es eso, es quedarse estancado, viviendo la misma experiencia una y otra vez hasta que la aprendes. O llevándolo al plano científico, como lo decía Einstein, si quieres resultados distintos, debes hacerlo diferente. O sería un loco, Exactamente, la frase es como, es una locura esperar algo diferente haciendo siempre lo mismo. Que al final totalmente. es, claro, es igual. Que si queremos cambio hay que hacerlo distinto y hay que también desafiarnos a hacerlo, de todas Exacto. maneras. Y por eso todo parte desde conocer quiénes somos. Y no solo, yo siempre digo, no es solo, ay, que me gusta comer helado, que me gusta ver películas, que soy, no, sino que en el fondo, súper en profundidad y súper honestamente, quién soy, a qué vine, qué experiencias vine a transitar, por qué soy como soy, ¿ya? Porque también el que yo sea así hoy en día, ¿quién lo dictó? Todas las experiencias del pasado. Esta misma experiencia que les conté condiciona quién era antes y quién soy hoy. Otras experiencias que han pasado en la vida, amores, desamores, amistades, no amistades, las mismas creencias, la forma de crianza, la historia, los patrones familiares, las programaciones, lo que vi de mi familia, lo que mi mamá vio de su mamá, lo que viene arrastrando del clan, y finalmente todo se mezcla. Todo se mezcla porque está todo conectado, estamos todos unidos al final. Así que en el fondo lo que tenemos que hacer también es, siento yo, simplificar más la vida. Primero porque si bien es cierto, mi vida como Paulina Andrea Acevedo Rivadeneira va a ser esta y no la voy a volver a vivir como Paulina Andrea Acevedo Rivadeneira, pero tengo muchas otras oportunidades para seguir viviendo. Distintas experiencias, distintas evoluciones de mi alma, y que sean distintas, pues que no se tenga que ser la misma, que no tenga que ser la misma. Yo no quiero volver a vivir las mismas experiencias que mi próximo reencarnación, que no creo que sea la iluminación todavía, lo dudo, pero no lo sé, pero que tenga que ser algo diferente, que tengan que ser nuevos aprendizajes, que tengan que ser nuevas caídas, nuevos porrazos, que no sean los mismos, que si voy a sufrir que sea por otra cosa y que si la voy a pasar bien que también sea por otra cosa. Tenemos una eternidad por vivir, de todas maneras, pero no por eso vamos a querer vivir lo mismo siempre, que fome, además. Que yo creo que por eso el alma está viviendo distintas experiencias, se aburre también en un plano tan perfecto, que no sé por qué, pero bueno, será aburrido. Como dijo la Pame en esta película de Chico Xavier, Nuestro Hogar, ahí, que me hace mucho sentido la película también, ahí muestran este plano de existencia maravilloso, donde todo es perfecto, y aún así decidimos volver, y porque este mundo también debe tener su gracia, debe tener, o como Soul, porque también me gusta esa parte de esa película, que, que por qué venimos y por qué volvemos a experimentar cosas terrenales, porque aquí está el deseo y el placer. Entonces, en ese otro plano de existencia, tú no sabes, o no sé, pues lo que dicen, em, no sientes a lo mejor el sabor de la pizza en Soul, que ya dices, oye, ¿esto qué es? Y nunca lo había experimentado porque ya nunca había querido venir a la Tierra. Entonces, claro, ahí entiende por qué las almas vienen tanto a la tierra. De aquí está el placer de los gustos, el sabor, el tacto, todo eso. Y si no recordamos ese otro plano, es porque si es tan maravilloso y perfecto, nadie querría estar acá también. Como tiene lo bueno y lo malo, ¿cachai? Como acá, claro, tenemos el placer del gusto, de saborear algo rico, de tocar, de acariciar, de oler. Lo mejor en ese otro plano hay otras cosas que lo hacen más perfecto, que no están acá, pero a la vez acá también hay mucho dolor, mucho sufrimiento que no está en ese otro plano, y a lo mejor preferiríamos vivir una vida a lo mejor sin placer en el otro plano que con tanto dolor en este. Entonces, si recordáramos, nadie querría estar aquí.
Puede ser, pero sabes que yo había escuchado otra teoría que decían que uno venía acá porque le ofrecían al alma, era como en tiempo, decía, no sé, por ejemplo, 100 años de la Tierra, no sé, por darte un ejemplo, como para poder dar una equivalencia más que nada, equivale a un año en el mundo, o sea, perdón, a un día en el año espiritual, en el mundo espiritual, oye, eso. 100 años en la Tierra es como un día en el mundo espiritual, una cosa así. Entonces yo decía, pucha, o sea, si voy a estar un día de mi vida De espiritual, mi existencia de mi completa, claro. existencia, exacto, va a ser un día, por dar un ejemplo, pero voy a tener todo este aprendizaje en la tierra y mi alma va a crecer y va a evolucionar un montón. Entonces muchas almas decían, ya démosle si es un pelo en la cola, o sea, es un día, no es nada de toda la existencia que yo tengo. Y dicen que muchas almas deciden venir acá para eso, porque dicen que esta es la tremenda escuela. Siento que, perdón, yo siento que no, me quedo más con la teoría de conversaciones con Dios, de este libro que se los recomiendo, donde ahí dice que en realidad lo que venimos a hacer es experimentar, como no aprender, como, porque eso ya está aprendido, como venimos de la existencia, venimos de la fuente, el alma ya lo sabe todo, ocupa distintos roles para experimentar. ¿Cachai? Como para saber lo que se siente el dolor, para saber lo que se siente la felicidad, para saber lo que se siente el amor de familia, nuestro amor incondicional. Si yo lo siento como más eso, me hace más sentido, más que venir como una escuela, siento que venimos a experimentar. Aún así siento que el alma va evolucionando, pero tampoco lo veo como en niveles, ¿cachai? Como que siento que va evolucionando en base a su propia experiencia. Eso es lo que me hace sentido a mí. Sí, más que venimos a aprender, aunque ocupo harto la palabra aprender, se van a confundir con lo que estoy diciendo, pero en el fondo lo que yo creo es que venimos a experimentar y que la evolución del alma es con la propia experiencia que tiene esa alma. Sí, yo Eso lo me hablo hace como sentido. aprendizaje, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo con Perdón. que venimos a, bueno, además de experimentar, a vivir cierta experiencia, que eso nos va a hacer seguir creciendo como alma, pero yo sí creo en los aprendizajes, por ejemplo. Sí creo en que cada persona trae un trabajo, y me gusta llamarle aprendizaje porque de la forma, o sea, en el punto de donde tú lo aprendes, dejas de tener que trabajarlo y por lo tanto te deja de costar, dejas de sufrirlo. eh, Desde ese aprendizaje lo veo yo. Porque si yo aprendo, Claro, por como ya ejemplo, está esto de, aprendido. claro, como ya está O sea, aprendido, como es lo ya mismo. puse límites, como ya me amo, ya no tengo que volver a transitar eso. Entonces, si viene otra persona a querer maltratarme, yo le voy a decir no, porque yo me amo, entonces esto no lo permito. Entonces ya no Claro, es tema y en mi vida. Y claro, puedo que vivir podría ser otras como, experiencias de manera, como decías tú, sin sufrimiento, porque ¿quién dijo que la vinimos a pasar mal? Somos nosotros los que decidimos pasarla mal con las experiencias. ¿Ya? la Las experiencias son, experiencia nomás. exacto, las Claro. experiencias son. Ahora, como tú, como decía nuestro querido Felipe, la diferencia es cómo tú te las vas a tomar. Claro, es como, eso es lo que marca la diferencia, pues la percepción de lo que tienes de eso que estás viviendo. Te puedes decidir sufrir o puedes decidir solamente vivirlo como una experiencia o vivirlo desde otro lugar. Y a mí me gusta decir como, o pensar, que yo también ocupo la palabra aprendizaje, así como ya lo aprendimos y todo, pero en el fondo para mí es una experiencia desbloqueada. ¿Cachai? Como que estaba bloqueada y lo desbloqueamos, viviéndolo. ¿Cachai? Exacto, pero Eso ahí es sí lo estoy que de yo creo. acuerdo, a pesar de que yo sí ocupo la palabra aprendizaje, una vez que tú lo aprendes, como dices tú, se desbloquea y por lo tanto ya no necesito volver a transitarlo. Y por lo tanto ya dejo de sufrir con eso. Claro. Y si lo vuelvo a vivir es porque no lo aprendí, entonces no lo desbloqueé tan bien o no lo aprendí tan bien. Claro, sí, sí es eso en el Pero de fondo. Bueno, repente, ¿y ¿sabes por lo que qué? también he visto? Que de repente vuelve la Ujú. misma situación solamente para probar cómo te lo vas a tomar ahora. Y generalmente Ah, claro. tú dices, ay, mira, y quizá años atrás me lo hubiera tomado de esta otra forma y me lo volví a tomar bien. Ah, mira, interesante. Entonces, pues ya cada vez Claro, pasa sí. menos y si vuelve a pasar ya no es tema, porque nuevamente está el check. Ya le hicimos el Claro, check. Entonces, exacto. al Sí, menos pues sí no lo tiene veo la yo. misma carga.
Sí, sí, y no tiene la misma carga ni energética ni emocional que pudo haber tenido en esa experiencia pasada. Es Exacto. lo mismo como cuando nos volvimos a repetir una experiencia de otra vida, que aparece no con el propósito de venir a jodernos la pita, sino que aparece con el propósito de que podamos tomar la enseñanza de eso que vivimos en el pasado, Ujú. o Y también para sanarlo. recordar. Exacto. Claro, Claro, y puede ser sanarlo. para sanar o puede ser para entender o, bueno, debe tener distintos O propósitos para, también, po. claro, sí, deben de haber mucho. Al final nosotros estamos hablando como desde una pequeña, em, no sé cómo llamarlo, pequeña experiencia que hemos vivido, desde un pequeño fragmento de todo lo que es Mm. como la existencia y el universo, porque además la mente, que es limitada, no, no tiene la misma capacidad que el alma o este ser esencial o espiritual, entonces no logra comprender muchas funciones del universo. Entonces queremos creer que podemos saberlo todo, pero en verdad no, o sea, estamos súper limitados a este plano de existencia y cuando logramos canalizar y conectarnos con otras vibraciones y otros planos, podemos como tener un poco más de conocimiento, pero creer que tenemos todo el conocimiento del universo, creo que no, No, o sea, de hecho yo creo que netamente. si pudiéramos tener todo el conocimiento del universo de partida, yo siempre digo, no estaríamos acá, po. Adiós, adiós, Y todo el si, rato, pues y si todavía sí. estamos acá, es porque todavía Ok. tenemos que seguir aprendiendo, transitando, O viviendo experiencias. experimentando, claro, llamémoslo como sea al final, porque igual Sí, vamos a estar hablando de lo mismo y al final el, como el desacuerdo en el fondo es semántico, nomás, porque al final vamos a estar hablando de lo mismo, experiencia, aprendizaje, al final es igual. me parece. Sí, sí. Pero a Sí. mí me gusta quedarme con esto, que como quién soy, y además me preguntan, cuando me preguntan quién eres, y yo digo, soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Ah, ok. Pero es que eso es, porque ¿qué más importa? O sea, que sea Paulina, que viva en tal lugar, que venga de tal familia, que tenga tal carrera o profesión, no debería ser importante nada más que para lo práctico, o para saber como para identificarte en cosas prácticas, pero como esencia no importa, no tiene Mm. sentido. ¿Sí? O cuando me preguntan, ¿y tú de dónde vienes? Del universo. Ah, Sí, po, sí, del universo. Ah, ¿y eres chilena? No, soy un ciudadano del universo. Eso soy, o ciudadano del planeta Tierra. Claro, porque ¿para qué vamos a seguir en la separación? ¿Por qué seguimos alimentando la separación? Si da lo mismo si somos chilenos, peruanos, españoles, sí. Entonces, al final, si tú le vas a preguntar a la Tierra te va a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me están hablando? ¿Qué fronteras? ¿Qué países? Y para mí ustedes son una sola cosa. Claro, si esas cuestiones las inventó el ser humano para seguir peleando, para seguir en guerra, para seguir sufriendo. Así sí, que yo porque soy finalmente el antifrontera. miedo es control, po. O sea, cuando alguien Sí, tiene muchos po. miedos es más fácil controlar ahí, entonces segmentar, dividir a través del miedo, a través de todas esas cosas, te limitan, po. Y finalmente Claro, esa mente que es, esta mente consciente que es limitada, pero el alma que es, además de ser eterna y además de que tiene pasiva. toda la información del subconsciente y que sabe el camino y que sabe por qué está acá, solo que la mente consciente no permite que uno se conecte con esa parte, entonces es eso finalmente, es esa parte la que nos limita, pero somos mucho más grandes Claro, que eso. la mente nos limita el ego, pero no estoy en contra de la mente y el ego. Amo mi mente y que me siga sirviendo para mucho más, digamos, Es que que me si lo siga puedo, funcionando mucho más. es que si lo Claro, podemos complementar, pero esa es la idea, po. exacto, pero yo sé que es limitada en el sentido de que No no tiene toda vamos la información. allá. Claro, yo me he dedicado sí como a mostrarle a mi mente que hay mucho más allá de este planeta, que hay mucho más con lo que nos podemos conectar y ha sido una súper buena herramienta, la verdad. Pero desde ese momento, desde que yo entendí que no somos solo la mente, el ego y este cuerpo físico, que hay mucho más que esto. Sí. Aún así, yo digo, yo no me malinterpreten esto, yo amo la vida, amo mi vida, amo mi familia, pero
Oh, pero qué planeta, Dios mío, pero qué plano de existencia el que me vine a meter. ¿Qué onda? Digo yo, ¿qué onda? Como tanto me quería desafiar, tanto, sí, tanto quería evolucionar que me vine a meter aquí a la Tierra. No, pero aún así, y que no es la Tierra, no el planeta, somos los seres que lo habitamos. Mira, tú miras la naturaleza, es perfecta. A los elementales, perfecto. Si miras a los animales, son perfectos, los insectos, perfecto, todo funciona súper bien. Menos nosotros, siento yo. Pero bueno, es parte de, y damos esta experiencia. Sí, es cierto, sí es cierto. Sí, entonces vamos a finalizar el capítulo de Ya me hoy lo con cuestionaba. esa reflexión de mi querida Pauli. No, que es muy negativa la reflexión que hice, cambiémosla. No, cambiemos la reflexión ya. Ya, La me reflexión parece. es que toda experiencia es valiosa y hay que amarla profundamente. Eso me gustó más. Listo. Queda esa Sí, frase entonces para la inmortalidad. sí, por favor, Me sí. parece, me Sí, parece. aparte que como dijimos hace un rato, Pame, todo está conectado, entonces ese otro que yo podría odiar también es parte de mí, entonces ¿qué sentido tiene? O a ese que podría amar también es parte de ti, qué bonito también. Pero uno no hace la reflexión con esas personas que uno juzga, también estamos aprendiendo a no juzgar tanto, pero también ese otro es parte de ti, entonces hay que integrarlo y hay que saber que al final lo que estamos viviendo como experiencia para evolucionar o lo que sea, también lo estamos haciendo en globalmente, o sea, como conciencia colectiva. Ujú. Entonces, también que sacamos con odiar tanto, no, hay que conectarse con el amor. Sí, y recuerden que esa otra partecita que nos viene a mostrar algo, si logramos verlo de esa forma, como que simplemente es un actor en mi película que me está mostrando o que me está recordando lo que mi propia alma ya decidió venir a vivir o a experimentar, es mucho más fácil porque tú dices, ah, mira, quieren que aprenda tal cosa, mira, me está recordando, ¿verdad? Que Sí, yo venía a sacar la voz, o ¿verdad? Que yo venía a expresar, o ¿verdad? Que yo venía a ser más flexible, o ¿verdad? Que yo claro, venía a ser más ordenada, más más compasiva, sí, compasiva, o venía a ser más, no sé, a creer más en mí, por ejemplo, claro, más ¿ya? segura, más. Entonces, bueno, vamos a dejar otro capítulo para hablar más en profundidad, por ejemplo, de las cuatro, de las leyes de, ay, se me fue la palabra, ¿cómo eso? De los Siete cuatro leyes del universo. acuerdos, de la Los ley cuatro del espejo, acuerdos, de la ley del sí. espejo, porque todo Ujú. eso hace mucha referencia a algo que les estamos contando. Y quizá en otro capítulo podemos traer ahí nuestro querido director para que nos hable de las vidas pasadas, de las vidas quizás futuras, de las proyecciones y todo lo que pasa ahí desde su perspectiva, así que también si les interesa alguno de esos temas, Sí, déjenlo en los totalmente. comentarios de este capítulo y, Exacto. y vamos Sí, a hacer estaría bueno un episodio con respecto a eso. un episodio. O podríamos Sí. hacer, Pame, uno. Ya que nos podemos cortar. Siempre decimos, oye, no hagamos tan largo el capítulo, ya. Pero podríamos dedicar un capítulo al mes a traer invitados. Sería entretenido. Mm, estaría bueno Coméntenos también. Eso, si les interesa y el conejillo de India lo vamos a probar con nuestro director. eso, Sí, me parece. sí. Y si les gusta este capítulo, entonces podríamos empezar a traer invitados. ¿Podría Invitado. ser? Muy bien, me tinca, me tinca. Así Ya. que, bueno, y también dentro de los comentarios que nos llegaron, que los agradecemos mucho, está que querían que Sí, habláramos sobre el propósito, ¿ya? Así que yes. vamos a dedicar un capítulo completo a eso, ¿ya? Donde les vamos a enseñar un poquito cómo saberlo, qué es lo que es, cómo conectar, y les vamos a dar pequeñas luces y orientaciones para que ustedes puedan reconocer el suyo también. Sí, así que no se lo pierdan. Sí. No sé si quieres Ya, decir algo Pame. más, mi querida, para finalizar. No, no, ya no, ya no. Despidámonos, los amo con todo mi corazón, no piensen que odio a la humanidad, por favor, no se queden con esa idea de mí. No, pero en serio, sí los amo, besitos, gracias por acompañarnos en cada capítulo. Ah, y mis redes sociales son Pauli, Acevedo-terapeuta, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en Instagram y por supuesto suscribirse a mi canal de YouTube, Buenísimo, digo, buenísimo. Pame. No, no habíamos nombrado las redes hoy, así que gracias, No, no. Pauli. Sí, yo también les mando muchos cariños. Gracias por estar acá nuevamente, por escucharnos, por comentarnos, por estar ahí. Yo sé que tenemos seguidores muy fieles que siempre están ahí Ujú.
Así que Sí. besitos para ustedes también. Y me pueden encontrar, como siempre, en Pamela Tapia P, Instagram, TikTok, mi canal de YouTube. Recuerden activar las campanitas para que les avisen de los episodios nuevos que subimos. Y en mi página web www.pamelatapia.com. Eso. Y gracias por sus Eso. comentarios, besitos, nos encanta leerlos. Que estén Sí, bien. Chao, comentando y chao. nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.